También vimos que Deuteronomio 28 nos dice de parte de Dios cómo se dan las bendiciones y cómo se dan las maldiciones. Estuvimos viendo que hay 7 bendiciones principales que Dios ha prometido para su pueblo. La primera es ser exaltado, la segunda es reproductividad, es decir, todo lo que hagas produce fruto. La tercera es salud, la cuarta es prosperidad con propósito, la quinta es victoria, la séptima es ser cabeza y no cola, es decir, Dios te da la oportunidad de ser alguien que toma las decisiones y no que es arrastrado por las decisiones de otros. Y además, Dios bendice poniéndonos encima y no debajo. También hay 7 maldiciones que están en Deuteronomio 28, que son la humillación, la esterilidad, la enfermedad de todo tipo, la pobreza o el fracaso, la derrota, ser la cola y no la cabeza, estar debajo y no encima. Así que si usted observa, estas 7 maldiciones están en contraste con las bendiciones. También vimos ¿qué indicadores o cuáles son algunos indicadores que nos señalan que puede haber una maldición sobre nuestra vida, sobre la vida de alguien que amamos o sobre nuestra familia? Según esas bendiciones y maldiciones que están en Deuteronomio 28, un indicador que señala que puede haber una maldición puede ser el ataque mental o crisis de nervios, ansiedad, zozobra. También vimos que están las enfermedades crónicas, repetitivas, hereditarias, incluso aquellas enfermedades que muchas veces no tienen causa médica. Doctor, es que me duele todo el cuerpo y el médico te manda exámenes y no aparece nada. También está como un indicador que señala que hay maldición, la esterilidad, los problemas hormonales, la menstruación con problemas. También vimos que un indicador que señala que puede haber una maldición es la separación del matrimonio. Tal vez tú eres hijo de una pareja que se divorció, tú has vivido ahora el divorcio, y si no rompes o te acoges a las bendiciones de Dios, entonces no has entendido que hay un indicador que muestra que hay un estándar de maldición sobre la vida tuya, sobre la vida de tu familia, y esto va a continuar sobre tus hijos. También vimos que un indicador que hay maldición es la insuficiencia económica. Decíamos que hay periodos cortos de escasez que son normales, pero estoy hablando de la escasez cuando es un asunto prolongado. Allí puede tratarse de una maldición. En sexto lugar, la propensión a sufrir accidentes. Esto parece una cosa que no le pasa a mucha gente, pero detrás de los accidentes muchas personas están viviendo una maldición. Hace algunas semanas atrás estuve con mi esposa visitando una familia y el abuelo de esa casa, que adoptó a su nietecito como si fuera su propio hijo, empezó a contarnos cómo este muchacho que quiere ser futbolista, en un periodo corto de tiempo, de 1 año y medio, había sufrido 3 fracturas en la misma pierna, y aunque era normal porque estaba jugando fútbol, en realidad los accidentes no venían producto del fútbol, sino que venían por otras causas. Lo atropelló una motocicleta, lo atropelló una bicicleta, y una vez estaba caminando y simplemente se accidentó. El abuelo entonces sabiamente lo que hizo fue orar por el muchacho, romper toda maldición, y el muchacho ha venido caminando de tal forma que hoy está jugando fútbol como si nunca hubiese tenido un accidente. En séptimo lugar, puede ser un indicador de maldición, un historial de suicidios o muertes no naturales en la familia. Quiero que sepa algo, y ahorita más adelante lo vamos a ver. Dios ha determinado que todos tenemos que morir. La única razón por la cual no moriríamos es que el Señor Jesucristo llegara y fuésemos arrebatados. Pero todos tenemos que morir según está determinado por Dios mismo. Sin embargo, estamos hablando de aquellas muertes que son antes de tiempo. Esas muertes donde el diablo le corta la vida a la gente, ya sea porque otros asesinan o porque una persona se suicida convirtiéndose en un asesino de primera instancia porque se ha asesinado. Vimos entonces que hay unas causas de las bendiciones y hay unas causas de las maldiciones, pero también estuvimos viendo que hay unos pecados que traen maldición cuando vimos en relación a cuáles son las fuentes de maldición, y ahí quedamos. Las fuentes de maldición es algo que quiero desarrollar esta mañana, y aunque me encantaría terminar este sermón hoy, posiblemente no vamos a alcanzar.
Así que vamos a tratar de avanzar lo que más podamos. Hemos dicho que la primera fuente de maldición es Dios mismo. Dios bendice y también Dios maldice. Y aunque esto parece muy duro de decirlo, nosotros los cristianos tenemos que entender que Dios está por encima de todas las cosas. Dios es soberano, Dios es Rey del universo, Él todo lo puede. La Biblia nos muestra en Génesis capítulo 3, versículos 14, luego el 17, en Génesis capítulo 4, versículos 9 y 10, que Dios mismo está maldiciendo. Por ejemplo, después que Adán y Eva pecaron, el versículo 14 nos señala lo siguiente: Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales. El versículo 17 dice, al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Luego en el capítulo 4, versículos 9 al 11, la Biblia dice que Dios le dijo a Caín que por haber asesinado a su hermano, entonces él recibiría la maldición de la tierra. También decíamos en este punto que muchos dicen, no, yo estoy bendecido por Dios, Dios me ha dado una esposa, Dios me ha dado una casa, Dios me ha dado un trabajo, Dios me ha dado riqueza, así que yo tengo la bendición de Dios. Oye, pero estás pecando contra el Señor. Sí, pero Dios ya me bendijo, ten cuidado. En Malaquías capítulo 2, versículo 2, Dios insiste, si no me hacen caso, Malaquías capítulo 2, versículo 2, si no me hacen caso, ni se deciden a honrar mi nombre, dice el Señor Todopoderoso. Amigo, ¿quién está en producción, por favor, si me ayuda? Está ahí adelante, hijo, por favor. Si no me hacen caso ni se deciden a honrar mi nombre, dice el Señor Todopoderoso, miren esto, les enviaré una maldición y maldeciré sus bendiciones. Y Dios dice, ya las he maldecido porque ustedes no se han decidido a honrarme. Y estábamos viendo cuáles son los pecados en los que Dios mismo maldice. Vimos hasta el tercer punto. Vamos a recordar, dijimos que el primer pecado por el cual Dios maldice es por idolatría. En Deuteronomio capítulo 27, versículo 15, la palabra del Señor dice, maldito sea quien haga un ídolo, ya sea tallado en madera o fundido en metal, y lo ponga en un lugar secreto. Es creación de las manos de un artífice y por lo tanto es detestable al Señor, y todo el pueblo dirá, díganlo ustedes. En segundo lugar, vimos que un pecado que trae maldición de parte de Dios es la falta de respeto a los padres. Deuteronomio 27, 16 dice, maldito sea quien deshonre a su padre o a su madre, y todo el pueblo dirá, amén. Quiero que preste atención a esto, porque aquí es Dios mismo el que está maldiciendo a una persona por faltarle el respeto a sus padres. Es Dios mismo. Ahorita nos vamos a dar cuenta que esta maldición puede agravarse, aunque quiero decirles algo. Si a uno lo maldice Dios, eso ya, pare de contar. Si a uno lo maldice Dios, ahí ya no hay nada que hacer. Eso es gravísimo. Sin embargo, observe que esta anotación que estamos haciendo habla de Dios maldiciendo a un individuo por faltarle el respeto a sus padres. Es Dios el que está maldiciendo. Pero también existe la posibilidad, y como les digo, ahorita lo vamos a ver, que sean los padres los que maldicen a los hijos. Aquí es Dios mismo diciéndole a un individuo, oye, no me gusta cómo tratas a tus padres, y recibiendo la maldición de parte de Dios. Hace muchos años estaba en tercero de bachillerato. Un amigo, Carlos Andrés Naranjo, me invitó a su casa a estudiar. Teníamos un final de álgebra y él y yo habíamos tenido las mejores notas todo el año. Y estábamos estudiando en su casa muy juiciosos. Dios sabe que estábamos estudiando allí y estábamos haciendo un montón de fórmulas porque el profesor nos dijo, si traen las fórmulas en un papelito se las voy a dejar sacar. Sin embargo, él y yo teníamos un reto y es llevar los ejercicios mentalmente tan preparados que no necesitáramos esa ayuda. Pero de pronto llegó el papá de Carlos Andrés
Y yo no sé por qué empezaron a discutir y Carlos Andrés empezó a golpear a su papá. Yo le decía, por favor, Carlos, por favor, no lo hagas. Y él me decía, abre ese cajón, que ahí tengo una navaja. Y yo estaba paralizado. Yo tenía una bicicletica paletera que mi padre y mi madre me habían regalado a mí y a mi hermana, japonesita, con cacho horrible de toro. Era la bicicleta más inmunda que usted se pueda imaginar. Pero mi papá se alegra diciéndome era la más fina. Sin embargo, cuando yo estaba montando en esa bicicleta, todo el mundo en la calle gritaba, paletas, paletas, paletas. Y yo no entendía qué significaba una bicicleta paletera. Les voy a ser sincero, hoy en día no tengo ni idea qué es una bicicleta paletera. Yo salí corriendo en esa bicicleta y me quedé muy preocupado de qué habría pasado allí. Luego en la tarde, mi amigo y yo fuimos a presentar el examen y yo lo sentía muy achantado, obviamente estaba cabizbajo, estaba cargado. Y yo le empecé a hablar y a decir, hombre, ¿por qué hiciste eso? Me dijo, es que ya no me lo soporto. En realidad el papá era un hombre maltratador. Maltrataba a la mamá, maltrataba al muchacho. Pero mire, el que Carlos Andrés hubiese hecho eso contra su padre trajo unas maldiciones terribles de parte de Dios. Carlos Andrés ese año estaba repitiendo el año y a pesar que él y yo éramos los mejores en clase de matemáticas, ese año él volvió a perder el año. Nunca más pisó un colegio, se dedicó a reciclar cartón y a tratar de sobrevivir con eso. Era un muchacho físicamente tan lindo, uno lo veía y las muchachas se morían por él, pero la maldición llegó sobre su vida por la falta de respeto a sus padres. Usted dirá, ¿qué hacemos con un padre maltratador? Mire, ese es un asunto que un padre maltratador tiene que resolver con Dios. Si usted observa que su vida está en peligro, que su salud mental está en peligro, que ese padre es tóxico, apártese de él, pero no tome usted venganza con su propia mano porque puede traer la maldición de Dios sobre su vida. En tercer lugar, hay un pecado al que Dios detesta y es la traición en contra del prójimo. Dice, maldito sea quien altere los límites de la propiedad de su prójimo, y todo el pueblo dirá amén. En Proverbios 17:13 dice, al que devuelve mal por bien, nunca el mal se apartará de su familia. Esta es una cosa que tenemos que averiguar. Algunas veces los cristianos no tienen discernimiento para ciertas cosas. Yo he visto a cristianos, pastor, mira, es que conozco una familia, nunca salen de la mala, recojamos un mercado. Y como ya les dije, hay momentos de nuestra vida en que puede llegar una escasez económica, pero si es algo permanente, detrás de eso hay una maldición. Pastor, recojamos, hagamos algo, hagamos un bazar, hagamos una obra de caridad. Quiero que sepas algo. La Biblia dice, nunca he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Muchas personas andan de mal en peor, sus generaciones van de mal en peor por una razón. Tal vez en el pasado un familiar devolvió mal a alguien que le hizo bien y por eso esta maldición está vigente en su vida. Nunca el mal se apartará de su familia. ¿Usted qué cree que está pasando con los hijos y nietos de narcotraficantes? ¿Qué cree usted que está pasando con las generaciones de gente que recibieron un empleo? Porque alguien supo que necesitaba tener un ingreso, pero esa persona llegó al trabajo a formar un sindicato, a derrochar los recursos, a gastarse el agua pública, a hacer mal el trabajo. ¿Sabe algo? Está trayendo mal sobre él, pero también sobre su familia. A mí esta palabra me parece grandísima, donde dice, nunca el mal se apartará de su familia. Si alguien te prestó dinero, págaselo. Si alguien confió en ti, págale, porque si no estás abriendo una puerta para tus generaciones, nunca el mal se apartará de tu familia. Nunca ataques a alguien que en algún momento te defendió a ti, así esa persona te esté atacando hoy. Más adelante hablamos más de esto. En cuarto lugar está el pecado de la injusticia hacia el débil o el indefenso, y esto incluye el aborto. En Deuteronomio 27:18 dice, maldito sea quien desvíe de su camino a un ciego, y todo el pueblo dirá, maldito sea quien viole los derechos del extranjero, del huérfano, de la viuda, y todo el pueblo dirá, amén.
Aclaro una vez más acá, estamos viviendo en Colombia una problemática social, pero me ha dolido tremendamente cómo gente que no conoce la palabra de Dios se burla de los venezolanos. Hace algunos días atrás estábamos en una fiesta donde hicieron una piñata. Una piñata es una cosa grande donde la gente golpea con un palo y luego salen unas sorpresitas y la gente se tira a recogerla. La verdad es que la piñatica quedó muy pobre, muy pobre, muy pobre. Esa piñatica tenía como 3 pitos y, mejor dicho, para 60 personas que había, esa ollita era insignificante. Pero alguien dijo, ¡ja! Esta es una olla venezolana, tratando de decir que estaba tan pobre que por eso la gente no había podido recoger una sorpresita. A mí me dolió profundamente eso. Y además me dolió que la gente que estaba alrededor se riera. Mucho cuidado con las expresiones que usamos y mucho cuidado con las cosas que aceptamos. Porque muchas veces nosotros no decimos las cosas, pero al aceptarlas, al reírnos o al aprobarlas, estamos incurriendo en el pecado de maldición contra una persona que sea, por ejemplo, extranjera. Versículo 24, maldito sea quien mate a traición a su prójimo, y todo el pueblo dirá, amén. Maldito sea quien acepte soborno para matar al inocente, y todo el pueblo dirá, amén. Mire, detrás de un asesino, y no estoy hablando de personas que han tenido que matar o por defensa personal o por defender el honor de la patria. Luego hablamos de la responsabilidad que hay para policías y soldados. Ellos no están dentro de esta maldición. Pero las maldiciones que hay para personas que han matado al inocente, como sicarios, asesinos, mire, son impresionantes para ellos y para sus familias. En Proverbios 24:11, hablando del aborto, dice, rescata a los que van rumbo a la muerte, detén a los que a tumbos avanzan al suplicio, pues aunque digas, yo no lo sabía, no habrá de darse cuenta el que pesa los corazones, no habrá de saberlo el que vigila tu vida, él le paga a cada uno según sus acciones. El quinto pecado que trae maldición es el sexo ilícito. Y dentro del sexo ilícito también tenemos que hablar del sexo no natural, incluye el incesto, la homosexualidad, la pornografía. Mire lo que dice Deuteronomio 27:20 y siguientes. Maldito sea quien se acueste con la mujer de su padre, pues con tal acción deshonra el lecho de su padre. Y todo el pueblo dirá, amén. Maldito sea quien tenga relaciones sexuales con un animal, y todo el pueblo dirá, amén. Maldito sea quien se acueste con su hermana, hija de su padre o de su madre, y todo el pueblo dirá, amén. Maldito sea quien se acueste con su suegra, y todo el pueblo dirá, amén. Cuando la Biblia aquí está hablando de acostarse, no está diciendo que se van a ir a una hamaca, a dormir un ratico o a tomar una siesta. Está hablando de las relaciones sexuales íntimas. Algunos dicen, pero es que allí hay otras formas de relación sexual que no se mencionan. Pero es que la palabra del Señor lo que nos está tratando de decir es que hay una sola forma que Dios creó para que el sexo sea disfrutable. Y esa sola forma incluye 3 áreas. En primer lugar, la sexualidad, la sensualidad, pero también el sexo. Ahora bien, sexualidad y sexo no es lo mismo. Dios definió 2 géneros solamente, hombre y mujer, varón y hembra los creó. Ese es el sexo. La sexualidad tiene que ver con la forma correcta que Dios le dio al hombre para tener relaciones sexuales. Las relaciones sexuales se tienen cuando un hombre tiene un pene y una mujer tiene una vagina. Y la sensualidad tiene que ver con el disfrute sexual, los besos, las caricias y todo lo que usted como pareja unida en santo matrimonio decida hacer correctamente delante de Dios. Recuérdelo, sexo, sexualidad y sensualidad. En sexto lugar, hay un pecado que trae una terrible maldición y es el antisemitismo. Antisemitismo significa odio a Israel o a los judíos. Vamos a leer unos pasajes y luego le diré algo.
En Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3 dice: el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y ¿qué más? Y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Esto se lo dijo Dios a Abraham. Pero la Biblia nos va a decir unos capítulos más adelante que la palabra del Señor indica que ahora no solamente los hijos de Abraham, o en este caso el hijo de Abraham, sino incluso sus nietos, recibieron esta promesa de bendición y también recibieron una protección contra la maldición. La Biblia dice que el hijo de Abraham un día fue a bendecir a su hijo. Y para resumir la historia, esa bendición la recibió Jacob. La Biblia dice en Génesis 27 lo siguiente: Jacob se acercó y lo besó, o sea, a su padre, y dice: cuando Isaac olió su ropa, lo bendijo con estas palabras: el olor de mi hijo es como el de un campo bendecido por el Señor. Que Dios te conceda el rocío del cielo, que de la riqueza de la tierra te dé trigo y vino en abundancia, que te sirvan los pueblos, que ante ti se inclinen las naciones, que seas Señor de tus hermanos, que ante ti se inclinen los hijos de tu madre. Atención a esto: maldito sea el que te maldiga y bendito el que te bendiga. Siento que hoy muchos cristianos han sido influenciados por corrientes doctrinales dañinas y eso ha hecho que odien a Israel. Mi esposa y yo hemos tomado desde que nos casamos una decisión: todos los días oramos por Israel y todos los días oramos por la iglesia. Algunos que nos han escuchado orar seguramente se preguntarán: ¿pero por qué cuando ellos van a desayunar, almorzar o comer siempre están orando por Israel? Deberían simplemente orar por la comida. Hemos decidido hacer esta oración porque Dios ha prometido bendecir a los que bendigan a Israel. Lastimosamente en la Reforma Protestante se levantó una corriente contra los judíos que desencadenó lo que en el siglo pasado observamos cuando se dio, entre comillas, el Holocausto nazi. Historiadores afirman que aquella inspiración que tuvo Adolfo Hitler para matar a tantos millones de judíos, y hay personas de otras nacionalidades que también murieron, lo hizo basado en los libros que Martín Lutero escribió contra los judíos, los pobres y los campesinos. Dentro del cristianismo hay una corriente que se llama la Reforma o los reformados. Dentro de esa corriente de los reformados está el luteranismo. El luteranismo es una denominación que afirma tener en el mundo cerca de 75 millones de creyentes. Pero algo que ha pasado con el luteranismo es que como ellos maldijeron a Israel, su fundador maldijo a Israel, los luteranos perdieron de vista la verdad de la gracia de Dios y ellos hoy andan con la mente dividida. Inclusive es el luteranismo en el mundo el que está trayendo sobre la iglesia del Señor una doctrina infiltrada que tiene que ver con la aceptación del homosexualismo como algo natural. Se han atrevido a decir que el Señor Jesucristo posiblemente cometió actos de inmoralidad sexual y homosexual porque la Biblia dice que amaba a un discípulo más que a otros, que era Juan. Inclusive han dicho que ese episodio donde alguien va y le dice al Señor Jesús que hay un centurión romano que tiene a un siervo suyo enfermo y ese hombre está pidiendo que sane a su siervo y el evangelista aclara porque ese centurión amaba mucho a su siervo, entonces que era la forma como el evangelista estaba diciendo que que Jesús estaba respaldando una relación homosexual. Quiero que sepa algo, hermanos. Nosotros amamos a todas las personas. Todas están necesitadas de Cristo Jesús para la salvación. Pero eso no significa que nosotros tengamos que cambiar la doctrina bíblica. La doctrina bíblica en la que Dios ha invertido tiempo, ha invertido su Espíritu Santo, ha invertido sabiduría en hombres que incluso muchas veces no sabían ni leer y escribir, pero por el Espíritu de Dios fueron guiados para que pudieran tomar apunte de lo que Dios estaba diciendo. Indica
que la homosexualidad es un pecado que estuvo, está y siempre estará en contra del propósito y el diseño original de Dios. ¿Por qué está pasando esto con los luteranos? Porque han entrado en maldición, porque maldijeron a Israel. En séptimo lugar, hay un pecado que trae maldición y es descarriarse, lo he llamado confiar en el hombre y apartar el corazón de Dios. Cuando digo confiar en el hombre y apartar el corazón de Dios, estoy queriendo decir descarriarse y apartarse de la gracia de Dios. Nunca he visto a un cristiano que después de haber conocido la gracia y apartarse, viva en bendición. Nunca. Toda persona que conoció la gracia de Dios por medio del Evangelio de Cristo Jesús y la despreció descarriándose, ha llegado a un estado postrer peor que el que tenía antes de conocer a Cristo Jesús. El apóstol Pedro dice que hay personas a las que más les valdría no haber conocido el Evangelio. En Deuteronomio capítulo 27, versículo 26 dice: maldito sea quien no practique fielmente las palabras de esta ley. Y todo el pueblo dirá: amén. ¿Sabe algo? A medida que vamos madurando en la fe, cambiamos nuestra manera de orar. Una de las cosas que yo he aprendido a orar y le pido al Señor todos los días, con todo mi corazón, pensando en este evangelio, pensando en lo que significa pararme aquí como pastor de ustedes, pensando en lo que significará entrar en el trono de Dios para dar algún día cuentas de lo que he hecho, pensando en el regalo que Dios me dio con mi esposa, pensando en mi familia, pensando en mis hijos, le estoy pidiendo constantemente: Señor, no me permitas serte infiel. Por favor, ayúdame a mantenerme fiel a tus promesas, fiel a tu palabra, fiel a la cruz de Cristo Jesús. En Jeremías 17:5 dice: así dice el Señor, maldito sea el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien, morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal, donde nadie habita. ¿De qué está hablando? De todos los que se han descarriado. Hay personas que nos han dicho a nosotros: pastores, pastor, yo me voy a ir unos días del Señor. Como si esto fuera un parque de diversiones en el cual pagas un tiquete y entras y sales, o como si fuera un parqueadero. La vida de fidelidad y de perseverancia delante de Dios también trae bendición. Estas maldiciones que estamos hablando esta mañana, recuerde, son maldiciones que vienen de parte de Dios. Es Dios mismo el que las lanza. ¿Sabe lo que siente Dios cuando ve que un cristiano es tentado por una feria de flores, o por la matada de marrano en diciembre, o por la celebración del equipo ganador de fútbol, y vienen borracheras, vienen lujurias, viene infidelidad conyugal y termina apartándose? Una de las cosas que he observado en mi vida como pastor es que todo el que se aparta del evangelio se aparta culpando al pastor y a la iglesia. Siempre. Son incapaces de reconocer que ellos son el problema, que ellos tienen el problema. Salen a hablar mal del pastor, y no estoy hablando solo de esta iglesia local, estoy hablando de todas las iglesias en el mundo. Son incapaces. Una persona que ha caído de la gracia de Dios siempre está justificando sus malos actos, dañando la santidad de la iglesia verdadera, cuando la iglesia verdadera se mantiene fiel y firme al Señor. No, es que en esa iglesia no me aceptan como soy. ¿Estás aceptando tú el mensaje como es? La gente dice: bueno, si estas son las maldiciones, pues ¿qué más me toca hacer? Pues me aguanto. Hace algún tiempo atrás, a un hombre que estaba dándole consejería, le pasó lo que le pasó al rey Ezequías.
El rey Ezequías pecó contra el Señor, Isaías trajo una maldición de parte de Dios sobre él, y la Biblia dice que la maldición era la siguiente: Dios te va a castigar y va a entregar este reino y te van a invadir, pero no ocurrirá en tus días, sino en los días de tu hijo. ¿Y sabe qué contestó Ezequías? Dijo: bueno, por lo menos mientras yo siga viviendo voy a tener paz. ¡Qué indolente! Una de las cosas que normalmente observamos es que si hay un motivo de sufrimiento para un ser humano, es cuando tiene que ver con el bienestar de sus hijos. Pero este rey fue indolente. Como les decía hace algunos días atrás, alguien dijo: bueno, pastor, pues ya estoy en maldición, ya qué más voy a hacer, pues ya me toca aguantarme, ya pues, como casi renegando contra Dios. Le dije: ten cuidado, porque esto no es solo contra ti. Cuando la maldición de Dios viene, entra en tu familia y en tu casa. En Zacarías capítulo 5, versículos 1 al 4 dice: alcé la vista otra vez y vi ante mí un rollo que volaba. El ángel me preguntó: ¿qué es lo que ves? Y yo respondí: veo un rollo que vuela de 10 metros de largo por 5 de ancho. Entonces el ángel me dijo: esta es la maldición que caerá sobre todo el país. Según lo escrito en el rollo, alcanzará tanto al ladrón como al perjuro. Así que he desencadenado esta maldición, mire esto, para que entre en la casa del ladrón y en la del que jura en falso por mi nombre. Se alojará dentro de su casa y la destruirá, junto con sus vigas y sus piedras, afirma el Señor Todopoderoso. Estas son las maldiciones que vienen de Dios mismo. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Alguien puede decir gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! ¿Alguien puede decir ay, ay, ay? La segunda fuente de maldición, ya vimos a Dios como fuente de maldición. La segunda fuente de maldición son los hombres de Dios. Estoy hablando de hombres que Dios ha puesto como autoridad espiritual. Esto incluye a los santos apóstoles que estaban en la Biblia, a los profetas, a los pastores, a los evangelistas, a los maestros, a los que tienen autoridad espiritual. ¿Puede un hombre de Dios maldecir? Vamos a mirar algunos ejemplos en la Biblia. El primer ejemplo que quiero tomar esta mañana es Josué. La Biblia dice que Dios mandó destruir a Jericó. Josué ya era el comandante del ejército de Israel. Y cuando destruyeron Jericó, un lugar que queda hoy al suroriente de Israel, donde está la franja de Gaza hoy día, Josué lanzó la siguiente maldición. Dice, versículo 26, en aquel tiempo Josué hizo este juramento. ¿Quién está hablando? Un hombre. Va a hablar un hombre. Observe que no es Dios. Un hombre que habla de parte de Dios. Maldito sea en la presencia del Señor el que se atreva a reconstruir esta ciudad a costa de la vida de su hijo mayor, a costa de la vida de su hijo menor. Versículo 27. El Señor estuvo con Josué y éste se hizo famoso por todo el país. Alguien diría, este hombre de Dios debería solo bendecir y hablar palabras de bien. Él lanzó esta maldición 500 años después, aproximadamente. Ya Israel se había asentado en su territorio. De hecho, ya se habían separado los dos reinos. Había un reino que es el reino de Judá, que es el reino del sur, y había un reino que es el reino de Israel, que es el reino del norte. En el reino del norte había un rey malvado, perverso, se había casado con una bruja hechicera llamada Jezabel. Allá, en el norte, la Biblia va a tomar ese punto geográfico como referencia. Observe, 500 años después de la maldición de Josué.
Y mire lo que nos va a narrar el primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 34. En tiempos de Acab, Giel de Betel, paremos un momento acá, Betel significa casa de Dios. Era un hombre que conocía la suficiencia de Dios, conocía la suficiencia de la provisión de Dios. Y dice, Giel de Betel reconstruyó Jericó. Echó los cimientos al precio de la vida de Abirán, su hijo mayor, y puso las puertas al precio de la vida de Segub, su hijo menor. Observe, según la palabra que el Señor había dado a conocer por medio de Josué, hijo de Nun. Así que cuando un hombre de Dios maldice, lo que está haciendo es hablando de parte de Dios. Me preguntaba, ¿qué habrán dicho los médicos de esa época? ¿Vieron a Giel como un constructor rico? Hoy vemos que los ricos construyen edificios y este hombre era tan fuerte, tan poderoso y tan rico que construyó una ciudad. Pero algo empieza a pasar en su familia. Su hijo mayor está enfermo. Y los médicos dicen, no hay nada por hacer, al punto que se murió. Y Giel sigue reconstruyendo, enterraron a su hijo mayor, pero luego le vuelve a pasar eso al hijo menor. ¿Qué dirían los médicos? Hombre, vamos a hacer una radiografía, hagámosle tomografía, hagámosle hemograma. Ve, hay que conseguir una cita con tal especialista. ¿Por qué no conseguís una cita con un endocrino, con un internista? Pero también murió. Y la Biblia dice que la razón por la que murieron fue por causa de la maldición de Josué. El segundo ejemplo es el ejemplo del rey David. La Biblia dice que David ya había sido ungido como rey de Israel, pero Saúl seguía durante algunos años dirigiendo al ejército y a las ciudades de Israel. Un día Saúl murió en una guerra contra los filisteos. Saúl es una de las personas que la Biblia dice que optó por el suicidio. Y la palabra del Señor dice que cuando a David le contaron lo que había pasado con Saúl, dónde había muerto Saúl, en qué lugar geográficamente hablando, David levantó un lamento. Y el lamento fue el siguiente. Segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 21. ¡Ay, montes de Gilboa! O sea, el lugar donde cayó muerto Saúl. Que no caiga sobre ustedes lluvia ni rocío, que no crezca el trigo para las ofrendas. Porque allí deshonraron el escudo de Saúl, allí quedó manchado el escudo de los valientes. La maldición de David acá implicó el que un territorio, una porción de tierra, a partir de ese momento fuera infértil. Los que conocen Israel, como la hermana Marta Machado, dará testimonio de lo que les diré a continuación. Esas son imágenes recientes de lo que es el monte de Gilboa hoy. En la primera imagen usted va a ver que es un monte que está completamente desierto. Allí no se produce ningún alimento por más que se intente. Y ustedes saben que los israelitas o los judíos, después que llegaron a Israel en esta última llegada, han hecho que Israel prospere en agricultura como ningún otro país del mundo. Si usted observa la segunda imagen, ya esa imagen fue tomada desde el monte hacia el valle. Mire los cultivos en el valle. Pero ahí, en el monte, esa maldición se sigue cumpliendo. ¿Cuál maldición? La que lanzó David. ¿Qué dijo él? Hay montes de Gilboa, que no caiga sobre ustedes lluvia ni rocío. Mire esto, que no crezca el trigo para las ofrendas. ¿Quién maldijo? Un hombre de Dios. El tercer ejemplo es un profeta llamado Eliseo.
Vamos a leer dos momentos diferentes. El primero tiene que ver con un momento en que Eliseo está caminando. Y en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 23 y 24, la Biblia dice: de Jericó, Eliseo se dirigió a Betel. Iba subiendo por el camino cuando unos muchachos salieron de la ciudad y empezaron a burlarse de él. ¿Qué estaban haciendo? Burlándose de él. Mire cómo se burlaban. ¡Anda, viejo calvo! Le gritaban. ¡Ey, viejo calvo! ¡Ey! Eliseo se volvió y clavándoles la vista, los maldijo en el nombre del Señor. Al instante, 2 osas salieron del bosque y despedazaron a 42 muchachos. ¿Quién maldijo? Un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque se estaban burlando de él. No te burles del hombre de Dios. Hay personas que acostumbran a burlarse de su pastor en casa. Hay personas que acostumbran a ponerle apodos a su pastor. Hay personas que inclusive se burlan en la manera como el pastor predica. Algunas veces se burlan de mí porque cuando yo estoy predicando me empieza a estorbar esto y me lo levanto y entonces ya algunos empiezan a predicar en su casa burlándose de mí como yo lo hago. No le pongas apodos a tu pastor. No te hagas coger pereza. Hoy nos falta tanta educación. Yo vengo de una generación de muchachos a los que nos enseñaron a honrar al pastor. Unos amigos míos de clase de iglesia infantil una vez se empezaron a burlar de nuestro pastor. Y se burlaron de él porque el pastor tuvo una dificultad en casa. Su niña quinceañera quedó en embarazo. Y había un grupo de muchachos en la iglesia que se burlaba del pastor por todo. Por la forma como se vestía, por la forma como predicaba, inclusive por la forma como caminaba. Ya no se referían a él como el pastor o el hermano, aunque fuera, sino como esa guanábana. Un día uno de ellos recibió una llamada de la hija del pastor. Ella estaba muy preocupadita, había tenido relaciones sexuales con su novio y creía que estaba en embarazo. El muchacho ese había dicho en la iglesia que era médico, pero nunca fue médico. Él compró un título, pero nunca fue médico. Así que la muchacha, creyendo que él en realidad era un médico e ignorando lo que él hacía con otros hacia su padre, fue y le dijo: oye, mira, creo que estoy en embarazo, algo me está pasando. Y claro, ese hombre malvado lo que hizo fue coger esa información, regarla por toda la iglesia, poner en ridículo al pastor. El pastor sabía que ese hombre era homosexual. El pastor un día oró en medio del dolor. Ese pastor todas las mañanas estaba en el templo antes de las 5 de la mañana orando. Y un día en medio de la presión, la iglesia encima, los diáconos fastidiando la vida, eso pasó allá, no aquí. La gente chismosa, la gente hablando y además el problema que tenía en casa, su hija embarazada, fue a la presencia de Dios y le pidió al Señor que le quitara esa aflicción que había venido sobre su vida. Días después, el pastor en medio de la predicación dijo: lanzo maldición de Dios para todos los que han atentado contra mi familia y contra mí. Todos creyeron que eso parecía una charla o solamente un asunto ritual. Semanas después, ese muchacho que decía ser médico había abierto una farmacia en un barrio popular de Medellín. Hasta allí llegaron con un hombre herido a bala. Así que este que decía ser médico se vio enfrentado a los que le decían: a ver pues, muestre que usted es médico, no lo vaya a dejar morir. Y en efecto el hombre no murió. Sin embargo, días después de haber salvado la vida de ese hombre, otros malandros vinieron y lo mataron a él porque había salvado la vida de ese contra quienes ellos habían atentado en un primer momento. La gente empezó a decir: ay, ¿qué pasó con el doctor? ¿Qué pasó con el doctor?
había venido la maldición porque él había atentado contra el hombre de Dios. El segundo episodio con Eliseo está en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 27. Para entender esto tengo que contextualizarlos un poco. Había un asirio llamado Naamán, un sirio en realidad, un sirio, que era el general del ejército del rey de Siria, y a este hombre le dio lepra. La Biblia dice que en una de las campañas que él hacía, se había llevado a una muchacha de Israel para su casa, y esta muchacha le servía a la esposa del general egipcio. El general sirio Naamán estuvo durante mucho tiempo buscando qué hacer, pero la muchacha israelita va y le dice a su ama: mire señora, en Israel hay un profeta. Mi amo debería ir allá para que ese profeta le sane. La Biblia dice que la información llegó donde Naamán. Naamán fue y se lo contó a su rey. El rey le dio permiso para viajar a Israel y obviamente, como era una delegación oficial, Naamán llegó donde el rey de Israel, que se llamaba Acab. Y Acab vio la carta donde se le pedía a Israel que sanara a Naamán, y la Biblia dice que Acab rasgó sus vestidos y dijo: ¿acaso soy yo Dios para sanar a este hombre? Pero alguien le dijo: ¿por qué no lo envía a casa del profeta? Así que Naamán fue a casa de Eliseo, pero Eliseo no salió. Eliseo tenía un sirviente que se llamaba Giezi. Así que le dijo a Giezi: ve y dile a ese hombre que se sumerja 7 veces en el río Jordán. Giezi fue donde el general enfermo, y el general enfermo llamado Naamán dijo: yo venía a que me impusiera las manos y ni siquiera ha salido a recibirme. ¿Acaso no hay mejores ríos en Siria como para que yo tenga que meterme al Jordán? Nos vamos de aquí. Y arrancó, se devolvió para su territorio, pero mientras se empezó a devolverse, sus soldados le hablaron y le dijeron: oye, general Naamán, si te hubieran pedido algo difícil, ¿no lo hubieras hecho? ¿Por qué no sigues las instrucciones del hombre de Dios? Simplemente ve y haz lo que él dijo. Y en efecto, Naamán escuchó, fue, se sumergió, se zambulló 7 veces en el río Jordán, y Dios en realidad lo sanó y le quitó la lepra. Así que Naamán dice: muy bien, voy a volver donde el hombre de Dios, le voy a dar regalos. La Biblia dice que otra vez por medio de Giezi, Eliseo le dijo: no tienes que darme nada, vete con tus riquezas, vete con tus monedas, vete con tus vestidos. Pero por favor, recíbeme este regalo, quiero hacer algo por ti. No necesito nada, decía el hombre de Dios. Naamán se fue. Y la Biblia dice que el sirviente del profeta Eliseo, que se llamaba Giezi, dijo: ¡qué desperdicio! ¿Cómo vamos a dejar ir esta ropita nueva? ¿Cómo vamos a dejar llevar esta platica? Y al escondido de su amo, salió corriendo detrás de Naamán y le dijo: venga, lo que pasa es que vinieron a visitarnos unas personas que vienen de la montaña, unos siervos de Dios, así que mi jefe le manda a decir que sí le va a recibir algunas cositas. Pero no era cierto. Luego fue, cogió lo que le regalaron y lo escondió. Cuando llegó a su casa, el profeta le dijo: ¿acaso tú crees que yo no me di cuenta de lo que hiciste? Y el profeta le reclama porque lo ha hecho quedar en ridículo. Y en el capítulo 5, versículo 27 del segundo libro de Reyes, mire lo que el hombre de Dios le dice a Giezi: ahora la lepra de Naamán se les pegará a ti y a tus descendientes para siempre. No bien había salido Giezi de la presencia de Eliseo cuando ya estaba blanco como la nieve por causa de la lepra. ¿Quién lanzó esa maldición? El hombre de Dios. Ahora bien, muchos piensan que esas cosas están pasadas de moda y que hoy no tienen ninguna aplicación. Incluso algunos piensan que en la época de la gracia que estamos viviendo no hay autorización para que los hombres de Dios puedan usar ese poder sobrenatural y espiritual.
Y usted me preguntará, ¿y qué del Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento, la Biblia nos va a mostrar las palabras mismas del Señor Jesús. En el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 21, versículo 19 y siguientes, la Biblia dice: al ver una higuera junto al camino, está hablando del Señor Jesús, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. Atención a la maldición. Nunca más vuelvas a dar fruto. Es el Señor Jesús maldiciendo la higuera. Y la Biblia dice, y al instante se secó la higuera. Piensa por un momento en lo siguiente. Vamos por un campo, no hemos desayunado, vemos un palo de mangos, nos acercamos y nos damos cuenta que tiene muchas hojas, pero no hay ni un solo mango. Alguien que está junto a ti es un hombre de Dios, en este caso el Señor Jesús mismo, y como no encontró mangos dice: sécate a partir de hoy, nunca más volverás a dar fruto. Y que tú veas que instantáneamente se seca. ¿Qué piensas tú? Wow. Versículo 20. Los discípulos se asombraron al ver esto. Señor, ¿cómo es que se secó la higuera tan pronto?, preguntaron ellos. Y miren la respuesta del Señor Jesús. Les aseguro que si tienen fe y no dudan, y ahí aclara el evangelista, les respondió Jesús, no solo harán lo que he hecho con la higuera. ¿Qué hizo con la higuera? La maldijo. Sino que podrán decirle a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, y así se hará. Muchas veces hemos usado este ejemplo para hablar solamente de acciones de fe. Recuerdo hace muchos años a un muchachito que leyó este pasaje y me dijo: pastor, yo he estado orando para que ese cerro se vaya al mar. No es eso lo que está diciendo el Señor. ¿Te imaginas todos nosotros como locos? Montaña, tírate al mar. Estaríamos ya en tremenda planicie. El mar se hubiera convertido ya en tierra. No vamos a hablar de esa parte, pero observe lo que el Señor Jesús dice. No solo harán lo que he hecho con la higuera. Ten cuidado cuando te metas con el hombre de Dios. Ten cuidado. Yo personalmente he hecho un trabajo durante muchos años de guardar mi boca, porque he visto que Dios ha respaldado a los hombres de Dios cuando abren su boca para maldición o para bendición. Ten mucho cuidado. Estamos entrando en una época de anarquía. Hoy la gente no quiere que nadie los gobierne. Estoy hablando del mundo. Lastimosamente está pasando eso en la iglesia. Los que piensen que el pastor es una figura que Dios ha puesto solo para que les dé una palabra de aliento, una consejería cuando ellos lo necesiten o cuando ellos necesiten que les digan lo que ellos quieren escuchar, están muy equivocados. El llamado de Dios para la iglesia es a sujetarse a sus pastores. Eso significa obediencia. Hace algunos años atrás mi padre estaba atendiendo un caso. Un hombre que decía ser pastor había venido a su oficina a decirle: pastor, mira, he venido aquí con mi esposa porque ya no queremos estar juntos y estamos de acuerdo en que tú debes ayudarnos para que yo conquiste a una de tus ovejitas.
El pastor le preguntó, ¿qué me están hablando ustedes? ¿Qué es esto tan ridículo? Y ella decía, sí, pastor, es que yo ya no lo amo a él ya no me ama a mí, pero yo estoy de acuerdo con él, nos gustaría que esa otra muchacha que asiste a tu iglesia fuera la nueva esposa de él. El pastor les habló con severidad de Dios y trajo una palabra de reprensión. Cuando llegaron a la puerta del templo porque se iban, a ese hombre se le desprendieron las retinas. Ten cuidado. Y quiero decirles esto, este no es un momento de temeridad para que ustedes piensen que nos tienen que venerar, reverenciar, hacernos moños, darnos regalos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que muchas personas andan en maldición porque atentaron contra el Evangelio, atentando contra un hombre de Dios que predicó la palabra. Si usted por alguna razón vino de otra iglesia a esta congregación y usted tiene algo pendiente con el pastor de donde usted vino, porque tal vez usted no estuvo de acuerdo, porque tal vez usted abrió su boca para murmurar, porque tal vez usted hizo comentarios en contra de la administración de ese pastor, usted es una de las personas que tiene que arreglar un asunto con Dios. Dios detesta cuando alguien atenta contra las personas a las que él mismo delegó autoridad. Pastor, pero es que ese hombre cometió un pecado, ese hombre es un inmoral. Usted tiene derecho y además la responsabilidad de irse de un lugar donde no están predicando la palabra de Dios como es. Ojo con esto, ese es un derecho y es un deber, hágalo. Pero lo que usted no podía hacer era abrir su boca para atentar contra ese hombre, contra la mujer de Dios que era la esposa de ese pastor, contra los hijos de ese pastor que han pecado posiblemente. Hay asuntos pendientes que tenemos que resolver. Hemos visto esta mañana dos fuentes de maldición, Dios mismo, hemos visto el hombre de Dios. En los siguientes días veremos las personas con autoridad, veremos algo de las maldiciones autoimpuestas, veremos algo de los pactos no bíblicos, veremos algo de las maldiciones de siervos de Satanás y recordaremos un poco acerca de la maldición que traen elementos abominables. Padre, esta mañana te doy gracias en el nombre de Jesús. Y ruego por el poder de tu Espíritu Santo que nos ayudes a vivir en tu verdad. Ayúdanos a vivir santamente para ti. Hemos estado aprendiendo este tema y lo estamos aprendiendo con gozo, porque lo que tú has querido traer sobre nosotros como tu iglesia es limpieza. Hoy tenemos la seguridad que ya no necesitamos hacer ningún ritual, sino que es suficiente aceptar el sacrificio de Cristo para salir de la maldición. No nos permitas caer en maldición, no nos permitas rechazar tu verdad, no nos permitas olvidarnos de tu ley. No nos permitas atentar contra la autoridad que tú has puesto sobre nosotros. Permítenos vivir en santidad para ti, Señor. Ayúdanos a recordar que ya la maldición fue transferida por la bendición. Pero ayúdanos a ver si en nosotros aún hay cosas de las que no nos hemos arrepentido. Si hay algún rencor contra un hombre tuyo, perdónanos, Señor. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén.